creo que estos cambios, algunos de ellos pueden tener lógica, como tú dices, porque el ingeniero Pleites, pues, recién comienza a dirigir la institución. Antes había dirigido la Dirección General de Migración y Extranjería, y creo yo que él necesita una persona que le informe, que le oriente, que le aconseje, que le asesore sobre algunos temas, algunas acciones específicas que se pueden traer, que se pueden dictar, que se pueden realizar. En el caso del comisionado Douglas Omar García Funes, en mi opinión tiene bastante experiencia. He visto los nombres de los movimientos que ha hecho el director de la policía, y todos merecen respeto y merecen desde luego el reconocimiento de la experiencia por años que tienen, y creo que esa es la lógica, es decir, estar cerca de personas de seguro de confianza del nuevo director, para que le puedan orientar en ejecutar adecuadamente su trabajo. Desde esta perspectiva, es un nuevo equipo de trabajo que dirige la seguridad del país. Está el ingeniero Ricardo Perdomo, que en mi opinión es una persona muy competente, y el hecho de trasladar en comisión de servicio a los comisionados Coto y al comisionado Villalobos, que también tienen mucha experiencia, me parece, en mi opinión, como una lógica exacta para que al ministro se le, sugiera, se le asesore desde la perspectiva policial, y que el director de la policía, que no tiene en principio mayores conocimientos de la administración policial, pues tenga también alguien de confianza. Entonces, creo que los equipos se complementan, y partiendo de que solo tienes un año, creo que en este momento es donde más se requiere ese tipo de acople. ¿Es válido hacer experimentos? Bueno, lo que ocurre es que en este caso el experimento es obligado, porque por la sentencia de la Sala de lo Constitucional se declaran inconstitucionales los nombramientos, ya sabemos, del anterior ministro de Seguridad, Justicia y de Seguridad y del director, y en consecuencia eso ha obligado a hacer estos cambios. Lo que sí creo yo, en términos generales, recogiendo la validez de tu pregunta, que advierto yo una especie de cuestionamiento sobre diferentes cambios que se ha dado en materia de seguridad, y puesto que seguridad es el primero, o por lo menos entre primero y segundo de los problemas más acuciantes que tiene el país, el gobierno debió de haber, en mi opinión, armado un equipo desde el principio consistente en todo sentido, de modo tal que durante todo su gobierno hubiese una continuidad de su política de seguridad pública. Pero en realidad lo que nosotros advertimos es que en un primer momento, en el momento del anterior ministro, antes de Munguía Payés, el comandante del frente, fue más bien una cuota impuesta por el frente, más que, diría yo, una selección por parte del presidente de la República. Entonces ahí se tuvo un cierto periodo en donde no se sabía con claridad realmente para dónde iba la seguridad pública, y más bien diría yo que fue un reclamo del frente, que quería tener esa cartera de Estado, Justicia y de Seguridad por la importancia que tiene, y probablemente más bien para tenerla afín propiamente por cuestiones políticas al partido. Ahí se perdieron, digamos, un periodo de tiempo del gobierno muy importante. El segundo periodo es la entrada ya propiamente de Munguía Payés, en donde yo sí creo que ese sí era el ministro del presidente de la República. Sí, y entra con el experimento propiamente, él sí entra con un experimento, porque entró con el experimento del pacto entre las pandillas, que dijo que no estaba ahí, pero en realidad todo el mundo percibe que había una cobertura, una protección del ministro, y que fue su proyecto estrella, porque ese proyecto estrella en realidad era lo que subrepticiamente estaba en el fondo y que justificaba la propuesta con la que entró. Él entró proponiendo disminuir los homicidios en un 30%, y no tenía una estrategia policial clara, nunca se vio. La estrategia era el aparecimiento de ese pacto entre pandillas. Y aparentemente siempre fue ocultarlo, ¿no? Hasta que aparece la publicación de un periódico electrónico en donde pues queda al descubierto en realidad la estrategia que tenía David Munguía Payés. En realidad tenía que ocultarla porque es muy difícil
justificar, y yo creo que es injustificable, que aparezca que el gobierno está involucrado en esos arreglitos entre las pandillas, porque se convierte en el fondo en un actor más dentro de ese pacto, y estamos hablando de pacto entre criminales, y en ese pacto entre criminales aparece la cara del gobierno. Por eso es que el gobierno siempre escondió su participación directa y siempre dijo que él era un observador, y etcétera, etcétera. Pero todos sabemos también que fue una gran oscuridad, nunca se supo con exactitud qué es lo que realmente había detrás, qué arreglos tenían y qué alcance tenía ese proyecto de pacto entre pandillas. A la gente le revienta ver el salvaje homicidio de estos 4 muchachos que mataron en Aguachapán. Y a eso quiero llegar, porque entonces, estos jóvenes en realidad no eran pandilleros, venían de una vigilia, y lo que es peor, o de un novenario, pero lo que es peor, aparentemente a estos 4 jovencitos los mataron por el simple hecho de sed de sangre de estas personas. Pues. Entonces lo que tiene que hacerse, desde luego, y decirlo desde esta perspectiva es fácil, desde la posición en que estás tú, en que está Ulises, en que estoy yo, es fácil decirlo. Lo que debe hacerse de inmediato es tener un cuadro de investigadores muy efectivos entre policías y fiscales, recoger las evidencias, las pruebas necesarias, capturar a estos delincuentes que mataron a estos 4 muchachos y presentarlos públicamente y decir estos son los asesinos de los 4 muchachos, y que el sistema judicial no nos vaya a fallar, que el sistema judicial sea coherente con esa lógica. Y entonces, ¿qué es lo que ves acá? Ves un trabajo de todos los operadores del sistema en cuanto a represión del delito se refiere, que es un componente de una política criminal. En todos los gobiernos anteriores, incluido el gobierno al que yo pertenecí, sectores de la sociedad cuestionaron diciendo que no había una política criminal clara. A nosotros nos cuestionaron, y yo tengo que decirlo, a nosotros nos cuestionó FESPAD, para ponerte un ejemplo, nos cuestionó el FMLN, para ponerte un segundo ejemplo, nos cuestionaron sectores productivos, para un tercer ejemplo. Esos mismos sectores siguen cuestionando en este momento, y ahora algunos de los sectores ya no son críticos a un sistema, a un gobierno, diciéndole no hay una política criminal, sino que algunos de esos sectores ya son parte de este gobierno. FESPAD, yo no te voy a decir que FESPAD es parte de este gobierno, pero por ejemplo yo recuerdo a mi amigo Jaime Martínez, que era uno de los principales representantes de FESPAD, pues nos hacía pedazos en las críticas respectivas, académicas desde luego muy respetuosas, pero nos hacía pasados, diciendo no existe una política criminal. Ahora es director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, ahora él es parte de la política criminal cuestionada por otros sectores. Yo en realidad no justifico propiamente la destitución del anterior director. Y digo, no lo justifico porque en realidad el director ha estado bajo las órdenes del viceministro y del ministro. Y desde que llegó el anterior ministro, Muguía Pallés, ha habido una cierta orientación, una cierta dirección compartida por el ministro y por el viceministro, que todavía había quedado y que había estado fungiendo como ministro de Justicia y de encargado del despacho. Toda esa ideología, ese pensamiento que ha sido el pensamiento envolvente del pacto o tregua entre pandillas, todavía está vigente. Y además yo sostengo de que ese pensamiento no es propiamente pensamiento solamente del anterior ministro de Justicia y de Seguridad, sino que también es parte del pensamiento del mismo cabeza del Ejecutivo, porque el ministro de Seguridad no puede haber salido con esa protección a ese pacto y esa cobertura que le dio sin que lo supiera el presidente y sin que lo consintiera, sin que lo autorizara. Conocemos cuál es la personalidad del presidente, que ha hasta humillado a ministros del frente. ¿Cómo no iba a humillar al ministro de Justicia y de Seguridad si no hubiese compartido esa política?